¿ok? La importancia de la visión determina lo que somos. Ok, vamos a ver el versículo bíblico de la mujer. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de la mujer que estaba enferma? ¿Cuántos años tenía esta mujer enferma? ¿Cuántos se recuerdan? 12 años. Ahora, ella había hecho todo lo posible, sí o no, por ser sana. Sí, había ido, ¿con quién había ido? Con todos los que le ofrecieron curarla, ella fue, con todos los doctores de aquel tiempo. No había clínicas, no había nada, pero los doctores que había, ella fue e invirtió todo y se quedó sin nada. Y estaba ella destinada a morir literalmente. Pero un día escuchó de Jesús, dice, cuando yo hablar de Jesús, note la importancia de oír hablar de Jesús. ¿Qué oímos durante el día principalmente nosotros? Oímos las noticias, oímos el radio, oímos los chismes, oímos tanta cosa y eso influencia nuestra condición, nuestra actitud, nuestra mente. Lo que oímos determina mucho lo que nosotros somos, ¿ok? Pero ella oyó de Jesús. Por eso es importante que nosotros oigamos de Jesús todos los días, que tengamos ese tiempo de venir y estudiar la palabra, orar, etcétera. Dice, oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, y tocó su manto porque decía, o sea, ¿por qué hizo todo lo que hizo? O sea, ¿por qué vino detrás? ¿Por qué no le importó las multitudes? ¿Por qué se esforzó a tocar a Jesús? Dice, porque decía, note, ¿qué era lo que decía? Lo que decía era lo que estaba en su corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. ¿Cómo se veía esta mujer después de tocar a Jesús? ¿Cómo se veía? ¿Enferma o se veía sana? O sea, ella tenía una visión de lo que iba a pasar una vez que tocara a Jesús. Y qué importante entonces es la visión que nosotros tenemos. Bien, eso es algo determinante. Vamos a entender un poco más acerca de cómo nosotros debemos de tener una visión sana, correcta, ¿verdad? Como hijos de Dios. Nosotros estuvimos estudiando la semana pasada de que debemos dejar al Espíritu Santo que Él renueve, que le dé vida, que santifique a nuestra mente, nuestro corazón, nuestra visión, nuestra imaginación o la capacidad de tener fe, de ver lo que no es como si fuera, ¿verdad? Nosotros hablamos, por ejemplo, de que si nosotros tenemos, ¿verdad?, a Dios, tenemos una visión de Dios como nuestro Padre, nos vamos a sentir hijos de Dios, ¿ok? Y estoy yendo rápido porque todo esto ya lo vimos la semana pasada y no quiero pasar mucho tiempo en lo que ya estudiamos, ¿ok? Eso ya es parte de la semana pasada. Dijimos que era importante que Dios nos había dado la capacidad de tener visión, la capacidad de que a través de nuestra imaginación podemos ver en nuestro corazón lo que deseamos que Dios quiera que haga y lo que nosotros concebimos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, a través de la oración, a través de buscar de su palabra, a través de orar, a través de ayunar, a través de buscar de su presencia. Lo que está en nuestro corazón, eso determina mucho lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a seguir adelante. Déjenme ir un poco más rápido porque quiero enfocarme en lo que la semana pasada nos quedamos realmente. También hablamos acerca de la importancia de la fe, ¿ok? La fe, hablamos que la fe es, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 es pues que la fe, la certeza, ¿qué? ¿Sí así dice? La certeza de lo que, ¿qué? De lo que se espera, la seguridad de lo que físicamente no se ve, pero con el corazón, con la mente, con la visión espiritual, sí se puede ver. Y debemos de verlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La palabra de Dios dice, es pues la fe. Note, ¿qué es la fe? Es la seguridad, la convicción, la certeza. Es la ausencia total de la duda. Yo no dudo en lo absoluto. Y en mi corazón tengo una imagen de lo que quiero que Dios haga. Porque no lo veo, pero con mi corazón lo estoy viendo. Con mi corazón estoy seguro. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estuvimos hablando ya acerca de todo eso.
Ok, nos quedamos, déjenme ir un poquito adelante. Nos quedamos que nosotros, ok, vamos aquí, aquí es donde ya me voy a detener porque aquí nos quedamos más o menos. Nosotros dijimos la semana pasada que dentro de nosotros hay lo que es esa palabra, y la voy a usar porque esta palabra en sí no significó importante, esquemas. La palabra esquema son patrones. La palabra esquema es, ¿qué otra palabra podemos usar? Patrones, podemos usar formas de pensar, formas de ver la vida. ¿Cuántos, miren, volteen para acá todos, cuántos de ustedes se recuerdan la historia de cuando Jesús muere y luego dice que después de que muere el domingo, déjenme quitar el saco, como que me está dando calor, como que ya me estoy moviendo mucho, yo no sé qué está. Gracias, don José. Pero lo que yo quiero que ustedes se recuerden es de la historia cuando Jesús resucita el domingo de resurrección y que había dos de los discípulos que iban camino a un pueblo que se llamaba Emaús, ¿verdad que sí? ¿Sí se acuerdan la historia todos? ¿Sí? Camino a Emaús iban. Y dice la palabra que ¿qué les pasó a esos dos personajes? ¿Qué les pasó mientras iban caminando a Emaús? ¿Se recuerdan? ¿Qué les pasó? Se les apareció Jesús, ¿verdad? Y ellos, Jesús se unió a ellos mientras iban caminando. Y en el camino que iban haciendo, ¿de qué iban platicando? ¿Quién iba platicando? Sobre todo, ¿quién iba platicando? Los dos hombres, ¿verdad? Esos dos personajes, los dos discípulos. ¿Y de qué iban hablando? ¿Pero qué de Jesús iban diciendo? Que Él es Dios, que es el Hijo de Dios. ¿O qué iban hablando? ¿Se recuerdan? A ver, ¿sí se recuerdan lo que iban hablando? ¿No se recuerdan? No quiero que lo leamos porque está muy largo el pasaje, pero yo quiero que hagan memoria un poquito. Ellos iban diciendo esto, miren, iban diciendo esto. Bueno, pues ustedes, no sé si tú sabes lo que pasó, como a este Jesús de Nazaret, que decía que era el Hijo de Dios, pero pues murió. Y luego ahora unas mujeres andan diciendo que resucitó, aunque no sabemos dónde va a parar esto. Pero pues Él prometió que era el Mesías y esto y lo otro, pero bueno, ya murió. ¿Sí se recuerdan? No se recuerdan, ¿verdad? Porque están como ¿estoy diciendo la verdad, sí o no? No necesitamos ver el pasaje, saben que estamos en el mismo canal, ¿verdad? Ok, en eso Jesús les empieza a hablar. Fíjense bien, a esos dos personajes, ¿verdad? Ahora, y lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Por la dureza de su corazón, ¿verdad? Y en medio de todo lo que platica, les platica de la Biblia, les platica de los profetas, y su mente estaba cerrada. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que eso de creer en Jesús no había sido buena decisión. Ellos estaban convencidos de que ya estaba muerto. Ahora, es cierto que algunas mujeres dicen que lo vieron, pero pues quién sabe. Le dijeron, los discípulos le dijeron a Jesús, ya sabes cómo son las mujeres. Algo así, ¿verdad? Más o menos le dijeron a Jesús. Sí han leído la historia, porque algunos veo como que, ¿dónde está? Está en Apocalipsis, ¿ok? Búsquelo y lo va a hallar. No, está en Lucas, ¿ok? Y dice la palabra del Señor que Jesús ora, ¿verdad? Por el pan, y cuando bendice el pan, ¿qué les pasa a los discípulos? Se les abren los ojos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa? Se desaparece. Y ya, ellos ahí ya no lo vuelven a ver, lo vuelven a ver después, porque Jesús se vuelve a manifestar otra vez a sus discípulos. Pero lo que yo quiero que vean es la diferencia. Cuando una persona ya se le metió en la cabeza algo, aunque Jesús mismo le diga lo contrario, no se les abre la mente. Los discípulos, algunos de ustedes los veo como que no, yo no me acuerdo que así era la historia, dónde está, que no era Job es el que usted está contando. Abra su Biblia, vamos a leerlo mejor, aunque dure 3 veces en esta enseñanza, pero yo quiero que la entendamos bien claro. Lucas capítulo 24, por favor. ¿Ya la tienen? Vamos a entender qué son los esquemas, qué son los argumentos, porque a veces usamos esas palabras, Señor, rompemos todo argumento. ¿Y qué es eso? ¿Qué es argumento? ¿Pleito? ¿Discusión?
¿Qué es un argumento? ¿Qué es un esquema? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es una manera de ver la vida? Que son lo mismo, lo que estamos hablando acá. Y qué importante que se nos quite y nos cambie. Mire, yo quiero, quizás vamos a orar toda la noche en este pasaje, ¿ok? Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo número, pues es el último, no hay otro, el 24, perdón. Es el último. ¿Todos lo tienen? Ok, todos lo tienen. Vamos a leerlo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. ¿Quiénes eran ellos? De los 12 discípulos. Dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. No estaba muy lejos, estaba cerquitas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿quién? Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Note lo que son los argumentos, lo que son los esquemas, lo que son las fortalezas mentales o espirituales. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Mismo Jesús se les apareció y ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras que camináis? Y note, ¿y por qué estáis tristes? Ahora, ¿qué les acababan de decir las mujeres a estos hombres? ¿Qué les acaban de decir las mujeres a estos hombres? A estos discípulos de Cristo. ¿Qué les acaban de decir? Que Jesús se había resucitado. ¿Y cómo reaccionaron estos discípulos ante tal noticia? Pues no creyeron. Iban todos tristes en medio del milagro más grande desde la creación. ¿Okay? La resurrección del Hijo de Dios. Ellos estaban tristes. Increíble. Pero eso es lo que pasa cuando uno tiene argumentos, cuando uno tiene esquemas, cuando uno tiene fortalezas espirituales en la mente. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Cómo se llamaba este pobre? Soy a nadie le ponga a su hijo por favor Cleofas, Cleofas le dijo, note, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Se imaginan? ¿Qué creen que no sabía? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Note que estos son los que hace poco decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero note que cómo cambia la mente de estos discípulos. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No, espérese, viene lo que dice el versículo 21. Note, a pesar de que vieron los milagros, las enseñanzas, a pesar de que Cristo les dijo, voy a ir a la cruz, es el plan de Dios, Dios quiere que muera por ustedes, pero no se preocupen, a la casa de mi Padre voy a prepararles morada, voy a regresar, en 3 días destruyan este templo y lo voy a levantar. Jesús les dijo de 1000 formas y de 1000 maneras. Note lo que dicen ellos, versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era, o sea, fallamos, la regamos, nos equivocamos, el que había de redimir a Israel. Y ahora, note, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, es lo que le decía a las mujeres, las que antes del día, o sea muy temprano en la mañana, fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y note las palabras de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero le voy a decir por qué no creían todo lo que los profetas habían dicho. Versículo 16, porque los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran.
Y note, Jesús hace lo que un pastor, un maestro, un líder hace cuando está discipulando. Toma la Biblia y empieza a enseñarles la palabra de Dios a sus discípulos. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? O sea, ¿no era el plan de Dios lo que pasó, en otras palabras? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y todavía hasta ahorita no se les abrían los ojos, ¿ok? ¿Se imaginan? Ellos estuvieron escuchando del mejor maestro habido y por haber, ¿verdad? Y toda una tarde llegaron a la aldea y dice como que iba de lejos. 29, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Note, estos ingratos, aunque su corazón les decía una cosa, la mente gobernaba lo que ellos hacían. Aunque el Espíritu les hablaba acá adentro, ellos estaban llenos de ataduras en su mente y su corazón, y por eso estaban tristes, desilusionados, y por eso no tenían esperanza. Fíjense, dice la palabra, y se decían del uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok. Este es el caso más perfecto de cómo una persona, aunque Jesús mismo le hable en cuerpo y presente, si su mente tiene argumentos, tiene ataduras, simplemente no abre. Aunque por dentro sienta que Dios le está hablando, se aguanta, se resiste y dice, esto es lo que yo creo, así va a ser, esto nunca va a cambiar, así va a ser todo el tiempo. No importa cuánto se le enseñe, se le diga la palabra de Dios. Esos son precisamente lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de los esquemas. Déjeme irme a describirlo. Cuando hablamos de esquemas o de argumentos o de fortalezas en la mente, en el corazón, en nuestro ser, pero estamos hablando de la mente más que nada, es una forma de pensar contraria a Dios. ¿Qué son los esquemas? ¿Qué son los argumentos? Formas de pensar contrarias a Dios, a su voluntad, a su propósito. Los esquemas están gobernados por la lógica humana. O sea, la lógica humana decía, Jesús murió en la cruz, Jesús está muerto. Jesús prometió, Jesús no cumplió. Eso es lo humano, ¿verdad? Y nosotros podemos estar atados así en nuestra manera de pensar. Es que yo soy así, es que yo crecí en este ambiente, es que yo nunca voy a cambiar, es que para mí es imposible, es que yo no puedo, es que es imposible. Y podemos escuchar versículos de la palabra que dice, todo lo puedo, yo estoy contigo como un poderoso gigante, yo estaré, te sostendré, te llevaré de tu mano. Pero todavía con todo y eso, en nuestra mente estamos bien argumentados, ¿verdad? Llenos de esquemas de que no puedo cambiar, no se puede, es bien difícil, es imposible. Esta gente o estos discípulos que estamos examinando, en su mente tenían una imagen de Jesús en la cruz y en la sepultura, pero Jesús ni estaba ni en la cruz ni en la sepultura. Jesús estaba vivo, es más, estaba con ellos y ni siquiera se daban cuenta que estaba con ellos. Él iba caminando con ellos, pero ni siquiera se daban cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Dios les habló a través de la palabra, pero ni siquiera se dieron cuenta, aunque el corazón les ardía, aunque el corazón sentían, ¿verdad?, que Dios estaba hablando, pero como que, pues no les entró. No les entró, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nadie así, que todos escuchamos y recibimos todo. Bueno, esa es mi oración.
Pero la verdad yo sé que no. Porque tiene que haber más fruto personal de nosotros para que en verdad podamos decir: yo estoy dando el fruto que Dios quiere de mi vida. Estoy cumpliendo el propósito de Dios. El Jesús resucitado verdaderamente está en mí. Quizás algunos ya se nos han quedado algunos argumentos, ¿verdad? Y ya avanzamos un poco más, pero otros todavía necesitamos ir un nivel más arriba, u otro nivel más arriba. Todo depende de nosotros. ¿Cuánto queremos que Dios cambie nuestra vida? Que cambie nuestra manera de pensar. Los esquemas mentales o los argumentos son pensamientos que se repiten, repetitivos, reiterativos, como dice ahí, que se convierten en hábitos o en un esquema o en un paradigma o en una manera de ver la vida. No es que las cosas siempre son así. Es que, ¿por qué a mí siempre me pasa lo malo? ¿Por qué a mí siempre me ocurren estas cosas? O sea, la gente lo ve así porque así lo quiere ver. Les voy a dar otro ejemplo. Yo me recuerdo una vez, una ocasión, y yo usaba este ejemplo. Acuérdense de esta historia de este joven que, antes de servir a Dios, anduvo haciendo cosas malas, ¿verdad? Y nunca lo agarró la policía. Pero una vez que lo agarró, una vez que se hizo cristiano, lo detuvo la policía y lo metieron a la cárcel. Y después en la cárcel, me dijo: pastor, pero yo no entiendo. Cuando yo no servía a Dios, cuando yo servía al diablo, nunca me pasó nada. Y ahora que me arrepentí, que acepté a Cristo, mire dónde estoy. Yo no sé si Dios es malo, yo no entiendo. Yo le dije al Señor: ahora sí, Señor, te entrego mi vida, te quiero servir. Y mire dónde estoy. Ahora, él tenía una manera de interpretar las cosas muy humana y muy lógica. Es obvio, ¿verdad? Cuando servía al diablo me iba bien. Una vez que acepté a Cristo, estoy en la cárcel. ¿Cómo suena eso? ¿Bueno o malo? Pues malo. Cualquiera se convence, tiene razón, deja de ser cristiano, regresa a servir al diablo y de seguro que vas a estar otra vez allá afuera, ¿verdad? Humanamente sí suenan las cosas. Pero yo le dije: mira, estás equivocado. Cambia tu manera de pensar. ¿Qué no se te ocurre? ¿Qué no piensas que Dios ya sabía que ibas a estar aquí? Y antes de estar renegando, deberías de decirle: Señor, gracias, porque tú ya sabías dónde iba a parar mis actos, porque no estaba ahí por santo, ¿sí me entienden? No estaba ahí porque andaba ayudando a los homeless, dándoles de comer. Él andaba haciendo muchas cosas malas. Y llegó ahí, no por la voluntad de Dios, pero llegó ahí porque él hizo cosas malas. Y Dios sabía que tarde o temprano su comportamiento lo iba a llevar a la cárcel. Gracias a Dios que le tuvo misericordia para que cuando estuviera dentro de la cárcel no estuviera solo. Pero porque yo lo veía diferente y él lo veía de otra manera, aunque estábamos viendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque él estaba en su mente bien argumentado en contra de Dios. Y por eso veía tragedia, tristeza, se veía desanimado en vez de decir: gloria a Dios, Señor, yo sé, Señor, tú estás aquí conmigo, qué bueno que te conocí, porque ahora no estoy solo, gracias, porque qué terrible estar aquí en la cárcel y mi familia allá y yo solo sin poder. Ahora, Señor, de perdido, yo me puedo hincar aquí y puedo decir: Señor, bendice a mi familia y yo sé que tú vas a obrar y Señor, haz la obra con los jueces o lo que sea. Y sí, Dios lo hizo, pero él tuvo que cambiar su manera de pensar, tuvo que cambiar sus argumentos, tuvo que cambiar la manera de cómo ve la vida. Porque si él, fíjense bien, supongamos de esta historia que le estoy contando, y es una historia real, no la estoy inventando, no leí un libro, es algo que precisamente yo viví con una persona. Pero lo que les quiero decir, vamos a cambiar la historia. Este joven termina en la cárcel igual. Yo no voy, ¿sí me entiende? Y él se queda con ese argumento en su mente: Dios es malo, yo no sé para qué me entregué a Dios, ahora que le sirvo estoy aquí. Y nadie le corrige su manera de pensar. Gracias a Dios que escuchó lo que dije. Se le abrieron los ojos como a estos discípulos y entendió lo que estaba pasando de veras. ¿Qué hubiera pasado si este joven no le digo lo que le digo y se queda con ese argumento en su mente? Dios es malo, el diablo me iba mejor. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho? ¿Cómo? Pero antes de que le hubiera ido más peor, me refiero, ¿qué creen que le hubiera hecho a él? ¿Hubiera seguido sirviendo a Dios?
Ahora, imagínense en la cárcel y renegando en contra de Dios. ¿Cómo le iría? Mal, peor todavía. Qué importante que cambiemos nuestros argumentos, cambiemos nuestra manera de pensar, que se caigan todos los argumentos de nuestro corazón, de nuestra mente, y empecemos a ver la vida como Dios dice en su palabra, como Dios ha declarado en su palabra, y que no aceptemos esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que nosotros apliquemos la palabra. No, Señor, yo sé que en este momento estoy pasando por esto, pero tu palabra dice, Señor, cámbiame la mente, cambia mi imaginación, ayúdame a verme, Señor, como tú me ves. Tú me ves sentado juntamente con Cristo, y ahorita el diablo me ve sin trabajo, ahorita el diablo quiere que me vea arruinado, enfermo, lo que sea. No, Señor, yo estoy reinando juntamente contigo, Señor, y me veo desde ahí, Señor, desde que estoy a tu lado y que tú estás conmigo. Si yo tengo que cambiar mis esquemas mentales, mi manera de ver la vida, en pocas palabras. ¿Qué tiene que ver todo esto con visión? Porque la visión es ver con el corazón lo que nosotros queremos que ocurra. ¿Y dónde vemos con el corazón si no es en la mente? Si no es que visualizamos, nos imaginamos, vemos una imagen de lo que queremos que Dios haga. Mientras yo en mi mente no cambie, no la renueve, mientras yo no rompa con esos argumentos y esos pensamientos se sometan y obedezcan a Cristo y no sean rebeldes a Cristo, pero que se sometan a Él, a su palabra, mientras no se sometan, voy a estar peleando con Dios, voy a estar renegando, buscando que Dios es malo, que Dios es el culpable, en vez de entender que Dios dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál es el plan del diablo? Juan 10:10, ¿qué dice? ¿Quién es el culpable de todas las cosas? Que no todas las cosas, pero ¿quién es el culpable de la maldad, del pecado, de la destrucción? No es Dios, ¿verdad? Es el diablo, básicamente, es el plan del diablo. Ahora, si nosotros no cambiamos nuestra mente, los esquemas, los problemas mentales de nuestra mente, nuestro corazón, no nos van a dejar ver las promesas de Dios. Como estos discípulos, por 3 años escucharon a Cristo: voy a ir a la cruz, es el plan de mi Padre, es el propósito de Dios. Pero cuando todo esto ocurre, ¿qué dijeron? Oh, Jesús, un profeta, hizo milagros, pero está muerto. O sea, nosotros creíamos que Él era el Hijo de Dios, pero nos equivocamos. Porque a la luz de lo que está pasando, en vista de lo que ha ocurrido, ¿notan cómo estaban todos argumentados? ¿Noten cómo ellos estaban atados en su manera de pensar? Dice, estamos muy tristes, ya no tenemos esperanza, el gozo se nos fue y no sabemos qué hacer. Ahora, ellos tenían una imagen muy incorrecta de la realidad. Pero fue hasta que Cristo vino y ministra sus vidas y parte el pan y se recuerdan de la última cena con Él y se les abren los ojos, se les caen los argumentos, se les caen las escamas de los ojos, se rompen las imágenes mentales de Cristo en la cruz y de Cristo muerto en la sepultura, y se dan cuenta por primera vez que frente a frente de ellos estaba el Hijo de Dios. Ojalá que nosotros nos pase lo mismo y podamos en todas las áreas de nuestra vida entender que Dios tiene un propósito para mí, que Dios quiere lo mejor para mí en todas las áreas. A ver, ¿cuántos de ustedes están convencidos? ¿Sí? ¿Sí están convencidos? Sí están convencidos, Señor. Ayúdanos a que todos nosotros estemos convencidos de tu palabra, Señor, y de tu promesa, Señor, y que no estemos conformes. No importa las circunstancias que usted esté pasando, usted tiene que empezar a ver las cosas como Dios las ve, para que Dios sea glorificado en su vida, para que Dios cumpla su propósito en